a la carta a los Romanos, que es la que hemos estado estudiando. Romanos capítulo 6. Cuando usted lo encuentre, le invito a que nos pongamos en pie. Nos ha costado un poco, pero yo sé que al final de todo, yo sé que vamos a aprender. Estamos tratando de aprender de las cartas que el apóstol Pablo escribió, es de las más difíciles, pero también es la que tiene más información doctrinal. Por eso mismo es difícil, porque está, pero cargada de teología, por donde la agarra. Vamos a leer una vez más 6 del 15 al 23, porque no logramos terminar esta porción. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto es bien bonito. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestra vida y nos regale su favor. Espíritu Santo, por favor, tome el control de mis labios. Que se hable lo que usted nos quiere explicar. Que se diga lo que necesitamos aprender. Que podamos ver su mano linda de poder. Y que su Santo Espíritu nos regale su favor y su bendición. Háblenos, por favor, a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, hermano? Les suplico su atención. Tratemos de estar acá. Tratemos de poner atención para poder llevarnos algo. Yo sé que algo de todo nos vamos a llevar. Yo le estaba diciendo que la carta está cargada de doctrina.
Por donde usted la agarre, tiene doctrina. Solo los últimos capítulos son prácticos, pero hasta ahorita la carta nos ha tratado de dar una cantidad de argumentos. La carta en el capítulo 6, versículo 15, que ya revisamos, el apóstol Pablo empieza, hermanos, haciendo la pregunta, y realmente ya nosotros hablamos un poco de esto. Y la pregunta es que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y a la vez que hace la pregunta, el apóstol Pablo da la respuesta. Y la respuesta dice, en ninguna manera. O sea, es tajante, es claro, es directo. Y yo le dediqué unos minutos a tratar de explicar esto. Y es bien importante que como iglesia, que como cristianos, usted y yo tengamos claro estos temas. El capítulo 6 de la carta a los Romanos está tratando el apóstol Pablo de explicarnos a nosotros los cristianos que después de que nosotros creímos en Cristo Jesús, morimos al pecado. Y en la segunda parte está tratando de decir de que a partir del día que nosotros recibimos a Cristo y nos convertimos a Cristo y nos convertimos en cristianos, hermano, ya nosotros, pónganme atención, ya nosotros ya no somos esclavos del pecado. Cuando nosotros éramos inconversos, cuando nosotros no conocíamos de Cristo, cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo en nuestros corazones, cuando nosotros no conocíamos del Señor, éramos esclavos del pecado. El pecado nos gobernaba, el pecado nos hacía obrar a la manera de él. Nosotros le servíamos al pecado. Pero ahora, hermanos, que ya Cristo Jesús vive en cada uno de nosotros, ahora ya no estamos y ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora ya usted puede decirle a la tentación, ¿no?, o al pecado, usted puede decirle no. Antes no. Una persona sin Cristo intenta. Una persona sin Cristo entiende que lo que está haciendo no está bien, pero no puede. Mire, intento, pero no puedo dejar el vicio, no puedo dejar esto, no puedo dejar, no está en la persona ese poder, esa capacidad para separarse del pecado. Por eso algunas veces cuando nosotros le hablamos de Cristo a la gente, al inconverso, es muy común que las personas digan, mire, deme tiempo, yo voy a ordenar mi vida, voy a arreglar mi vida, voy a arreglar algunas cosas y posteriormente yo voy a buscar de Cristo. Porque la gente sabe, todos saben que en algo no están bien. En algo están fallando y cometen el error de pensar voy a arreglar primero mi vida y después voy a venir a los pies de Cristo. Y óigame, no es así. No es así. Sino que hay que venir a Cristo para que Él en nosotros nos ayude a arreglar, a cambiar, a quitar, a dejar, a abandonar, a separarnos de aquellas cosas que no están bien. O sea, cuando ya venimos a Cristo, Él es el que nos va a ayudar para salir de aquellas cosas que antes no podíamos dejar. Ahora que ya somos cristianos, con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo en nuestro interior, ahora usted ya puede, ahora ya usted ya tiene capacidad
en Él, no por mi fuerza, no por mi capacidad. La palabra del Señor lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en que Él nos da la fuerza. Ahora, el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una pregunta que él mismo, ya le dije yo, él mismo se la responde en ninguna manera, dice él. Porque, hermanos, de repente dentro del grupo, dentro de los cristianos, dentro de los hermanos, hay algunos que puede ser que hayamos entendido mal. O no puede ser que hayamos entendido mal, sino que hay algunos que queremos justificar nuestro mal accionar. Y esto se convierte en un problema porque nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y la gracia significa que nosotros somos salvos por haber creído, por haber puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Nuestra salvación no llega por lo que usted y yo podamos llegar a hacer. No, nuestra salvación llega porque nosotros pusimos nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio que realizó mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros creímos en Él, nosotros depositamos nuestra confianza en Él, nosotros creímos en Él, y en el momento que creímos en Él, la salvación viene a mí. Por eso la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. El cristiano no se salva por obras. Ninguno de nosotros puede salvarse por obras. Nadie, ningún ser humano puede salvarse por obras, porque las obras no tienen la capacidad para perdonar pecados. Las obras no son para salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, ¿verdad? Entonces, Romanos dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, hermanos, hay algún hermano que dice, mire, bueno, si la salvación es por gracia, si la salvación es un regalo, si la salvación no es por guardar la ley, entonces pequemos y hagamos lo que queramos, no hay problema, porque de todas maneras la salvación no es por lo que hacemos, sino que es por la gracia. Entonces, esa es la pregunta que el apóstol Pablo hace, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y dice en ninguna manera. Hay un peligro que una persona que piense de esta manera, como él hace la pregunta, hay un peligro. Mire, de todas maneras, el pecar no me afecta, entonces yo soy salvo por gracia, entonces puedo pecar, puedo hacer. Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? De que esa persona verdaderamente nunca haya recibido a Cristo. Hay un peligro. Por otro lado, hermanos, es bien importante que usted y yo entendamos algo. Cristo Jesús tiene la capacidad para perdonarme a mí cualquier pecado. Él no, ya vimos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Señor Jesucristo me puede perdonar a mí cualquier error que yo cometa, cualquier pecado. Ahora, hay algo que debemos de entender, que las consecuencias de todo error que cometamos, esas no nos las quitamos por nada. ¿Me están escuchando? Las consecuencias vendrán. Las consecuencias se recibirán, especialmente, óigame hermano, especialmente ahora que usted ya nació de nuevo, especialmente ahora que usted ya tiene a Cristo Jesús en su corazón. Por fin, antes de venir a Cristo, nosotros desconocíamos muchas cosas, no entendíamos algunas cosas, pero ahora ya lo hacemos conscientemente. Ahora usted antes de decir, sí lo voy a hacer, usted ya entiende. Yo ya entiendo. Entonces ahora nosotros, el cristiano, antes de tomar la decisión, antes de decir lo voy a hacer, antes de decir me voy a ir, tenemos que meditar.
Tenemos que reflexionar. No vamos a estar pecando porque de todas maneras somos salvos por gracia. Alguien que quiera jugar de esa manera está jugando. No ha conocido al Señor. No ha conocido verdaderamente al Señor, porque yo no le digo yo que no es que no podamos cometer un error, todos cometemos errores, pero otra cosa es estar pecando conscientemente y convertirnos en esclavos, estar haciendo aquello y que no pasa nada. Entonces el Señor dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. 16, explica un poco más. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, véngame para acá. Si yo me someto al pecado y me vuelvo a someter al pecado y me vuelvo a someter al pecado y sigo haciendo lo mismo y sigo haciendo lo mismo y no quiero abandonar eso, hermano, óigame, estoy siendo esclavo, me estoy sometiendo al pecado. El pecado me está gobernando, el pecado me está golpeando, el pecado me está llevando y yo sigo obedeciendo al pecado. Y la palabra de Dios dice que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad, dice. Entonces, si una persona verdaderamente ha recibido a Cristo, ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Ahora ya tenemos la capacidad en Cristo, no por nuestra fuerza, pero en Cristo tenemos la capacidad para decirle a aquello que nos afecta, ya no. Alto hay, párese, ya no voy, ya no lo hago, ya no participo, ya no lo tomo, ya no lo agarro, ya no. Antes no, sin Cristo no podíamos, pero dice la palabra de Dios, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, o sea, si nosotros estamos obedeciendo al pecado, nos está el pecado esclavizando, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y aquí da dos palabras. Sea del pecado, que va a producir muerte, o sea de la obediencia, que va a producir justicia. Ahí están las dos posiciones. Si yo le obedezco al pecado y hago la voluntad del pecado y voy donde el pecado me quiere llevar, el fruto del pecado o el resultado del pecado va a ser muerte. Pero si obedezco la justicia, que la justicia es Dios, y voy a donde Dios me quiera llevar y hago la voluntad de Dios, hermanos, también aquí lo dice la palabra de Dios, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién obedecemos nosotros? Si obedecemos al pecado, el pecado nos gobierna y va a haber como fruto muerte. Pero si obedecemos a la justicia, vamos a tener resultados buenos, resultados agradables. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Cómo identificamos un creyente? Que ya no es el pecado el que lo gobierna, sino que está luchando, y está tratando, y está peleando, y está intentando obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios. Está luchando, ¿verdad? Entonces ahora ya el pecado ya no debe de gobernar. Versículo 17. Vea qué bonito. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habla el apóstol Pablo del pasado, cuando venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo éramos esclavos del pecado, nos gustaba el pecado, nos arrastraba el pecado, íbamos en pos del pecado, del pecado, no del pecado. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando nosotros conocimos a Cristo,
Cuando nosotros venimos a Cristo, estamos en el pecado. Estábamos cometiendo todos esos errores. Pero a pesar de que estamos esclavizados al pecado, cuando la invitación a conocer a Cristo nos llegó, nosotros obedecimos, hermano. Quizás no entendiendo bien claro todo lo que estaba pasando, pero allí mal como andábamos, pecando como andábamos, que no queríamos nada con Dios, pero cuando alguien nos habló, entendimos, oímos y recibimos a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Después de haber andado mal, después de haber estado pecando, después de haber andado perdidos, venimos a convertirnos en siervos de la justicia. Cuando habla de la justicia, habla de Cristo. Después de haber estado en el pecado, después de haber estado obrando mal, nos venimos y nos convertimos en cristianos y nos convertimos en servidores de Dios. Da gusto a una persona después de que ha estado obrando mal, haciendo cosas indebidas, de repente verlo ahí sirviéndole al Señor. Y eso es lo que sucedió con nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 19. Y dice el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, póngame atención, hermano, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire qué bonito. Antes de ser cristianos, antes de haber conocido a Cristo, este mismo carapacho, bueno, ahora está más gordito, pero este mismo cuerpo lo ocupamos, hermanos, para la iniquidad, para hacer cosas que no agradaban a Dios. Lo ocupamos para el pecado, lo ocupamos para hacer cosas incorrectas. Léalo conmigo, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este mismo cuerpo, ¿verdad? Ustedes conocen a aquel hermano que canta, que se llama hermano Sergio del Salvador. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Los que ya somos grandecitos, quizás un día lo vimos cantándole al mundo. Amén. Usted lo vio cantándole al mundo, hermano Pedro. ¿Cuál canción cantaba? ¿Se acuerda de alguna? Cántela. Aquí vino el otro día a predicar aquel hermano que era del grupo Algodón. Y así, hermano, antes le sirvieron al mundo, le sirvieron al diablo, y ahora dice el apóstol Pablo, ese mismo cuerpecito, esa misma carne, ahora hay que ponerla a la disposición de Dios, ¿verdad? Así como, y mire, hermano, realmente vale la pena, porque antes de conocer al Señor, y indirectamente, quizás sin entender, nosotros le servimos al enemigo, le servimos al diablo. Andábamos viendo cómo estorbábamos otra gente, enseñándoles cosas que no tenían. Y dice la palabra, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad un día presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora que somos cristianos, ahora que ya hemos nacido de nuevo, ahora que el Espíritu Santo mora en nuestro interior, este cuerpo ahora presentémoselo a Dios
para servirle a Él, para trabajar para Él. Es una tremenda bendición, es una oportunidad bonita, hermanos, que ahora que estamos en Cristo y ahora que somos cristianos, ocupemos un rato de nuestro tiempo, ocupemos una energía nuestra para servirle al Señor, para hacer a Él. Si en el pasado nosotros quizás ocupamos nuestro cuerpo para mal. Entonces dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, si éramos esclavos del pecado, o sea, no podemos estar esclavos al pecado y esclavos a la justicia. O sea, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia, ¿verdad? O somos libres del pecado y esclavos a la justicia. O sea, no podemos ser libres de los dos, o somos esclavos de uno o somos esclavos de otro, porque cuando eras esclavos del pecado eras libre acerca de la justicia. O sea, no me podía estar gobernando la esclavitud del pecado y la justicia de Cristo. 21, pero óigame, pero qué fruto, que hay una pregunta interesante, pero qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Esa es la gran pregunta. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, ahora, cuando nosotros nos ponemos a recordar y a pensar en las cosas que antes hacíamos, cuando le servíamos al pecado, y el apóstol pregunta o dice, pero ¿qué frutos tenía de aquellas cosas? O sea, mire hermano, porque la gente que se mueve en ese ámbito, se mueve en ese ambiente y le gusta el pecado, y le gustan las parrandas, y le gustan las pachangas, ellos piensan que están bien. Y ahora que nosotros venimos a Cristo y salimos de allá, nos ponemos a pensar nosotros, mire, le voy a decir yo esto. Yo una vez vi una foto mía cuando yo estaba bailando, por ahí están escondidas, y de verdad le digo yo, y una vez vi un video, no fue un video, vi un grupo de gente bailando yo ahí, y vi un fulano de tal que andaba divirtiendo, y yo dije qué barbaridad. Así de horrible me he de haber visto yo cuando andaba bailando. Entonces ahora uno, cuando alguien le recuerda, porque de repente alguien le recuerda, ya te olvidó cómo andabas antes. Realmente no es que se me haya olvidado, pero ahora me da vergüenza a mí esas cosas, ¿verdad? Entonces, y sobre todo el apóstol dice, pero qué fruto, qué resultado, qué bendición, qué beneficio. Porque no se trata solo que esta carne se divierte y la pase bien. No, qué beneficio, qué fruto, qué me queda de eso. Porque hablemos de resultado. Dice la palabra de Dios, porque cuando, versículo 21, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis. Porque al final el fin de ellas es muerte. ¿De qué le sirve a la gente divertirse ahora y que yo no soy de una iglesia, no voy a las cosas de Dios para que no me estén evitando esto, no me estén evitando eso? Pero ¿a dónde va a parar? ¿Cuál es el fin? ¿Qué va a lograr? ¿Qué va a obtener? La palabra del Señor nos habla y nos dice que hermano, hay un camino ancho y hay un camino angosto. Y en ese camino ancho la gente hace y deshace, vive la manera que quieren vivir, aparentemente divirtiendo. Pero ¿cuál es el fin? Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Pero cuál es el fin? ¿Cómo va a terminar? Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahí va a terminar todo. 22. Mas ahora, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado.
Hermano, ahora hemos sido liberados, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, servidores del Señor. ¿Qué pasa? Tenéis por vuestro fruto, aquí hay otro fruto, mire, así como el viejo hombre y la vieja naturaleza nos producía fruto para muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es el fruto? La santificación y como fin, ¿el qué, hermano? ¿El qué? La vida eterna. Ahora, óigame, que ya habéis sido libertados no significa que nosotros ahora ahora ya no pecamos o ya tenemos fuerza para no pecar por nuestra propia cuenta. Ahora que ya habéis sido libertados, Él nos libertó. Cristo en nosotros nos dio la salvación, nos dio el perdón y nos dio la fuerza para decirle al pecado ya no. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es vuestro fruto? La santificación. Ese es el resultado de haber recibido a Cristo. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué significa la palabra santificación? ¿Qué significa la palabra santificación? Apartados para Dios, separados del mundo para Dios, apartados. Ahora, esa es la palabra santificación. Ahora que ya Cristo, que el Espíritu Santo entró en nosotros, ahora usted y yo tenemos la capacidad para recibir o tenemos la bendición de haber recibido la santificación. Cristo nos separó, Cristo nos apartó. Ahora entendemos, vemos y podemos disfrutar de la santificación. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la bendición, el beneficio, es la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna no la produce porque logramos santificarnos. La santificación llegó y llegó la vida eterna por medio de haber creído en Él. Pero esa es la diferencia, ¿verdad, hermano? La vieja manera de vivir, pecando, producía muerte. Y ahora que estamos en Cristo, Cristo en nosotros produce vida eterna. 23 terminamos. Y aquí hay como una conclusión de este punto. Porque la paga del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Y esto es bien fácil entenderlo. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, la persona que no quiere morir al pecado y quiere seguir viviendo en el pecado y se disfruta el pecado y no quiere parar, el resultado de él es muerte. Es muerte. No hay perdón, no hay salvación, no hay nada. Porque no quiere abandonar su forma pecaminosa de vivir. Porque la paga del pecado es muerte. Vea la contraparte. Mas la dádiva, ¿qué es la palabra dádiva, hermano? ¿Ah? ¿Qué es la palabra dádiva? ¿Ah? Regalo. Aquí le traigo esta dádiva. Bueno, mire, hermano, se me ha olvidado que tenemos que, yo voy a traer otro guacal y tenemos que llenarlo. Se me olvidó anunciarlo. A tiempo me acordó el Señor. Tenemos que llenarlo. ¿Lo vamos a llenar? ¿Los dos? Vamos, pongan la pila. Dádiva, eso es dádiva. Dar, regalo. Mas la dádiva, porque el resultado, porque la paga, lo que el pecado produce es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es lo contrario. Y ese es la conclusión. Lo que el pecado le da es muerte y lo que Cristo Jesús nos regala por medio de Jesucristo es vida eterna. Y eso es lo que el versículo dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la conclusión del apóstol? ¿Quiere seguir pecando? Y una persona
que quiere vivir en el pecado y que no quiere tener freno y que no quiere parar y lo disfruta y se goza, una persona que al final no ha creído en el Señor, no ha puesto su confianza en Él y su final es muerte. Pero si usted y yo verdaderamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos depositado nuestra confianza en Él, el regalo que Cristo nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, el verdadero creyente tiene temor a Dios y lucha cada día con la ayuda del Señor, porque nosotros solos no podemos apartarnos y separarnos de todo aquello pecaminoso, aquello que no le agrada a Dios. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor.